Maestra Carla, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo conformado por Diana Laura Camarillo Becerra, Jacibe Itzel Espíndola Madrid, Scarlett Chávez Olivas, Ángel Josué Jiménez Aguilar, Brandon López Becerra, Vicente Granados Nava, y vamos a presentarles lo que es la conformación del dióxido de carbono y el monóxido. Bueno, la cinética de formación del monóxido y dióxido de carbono se desconoce parcialmente la cinética de la oxidación del carbono. Se necesita una gran cantidad de trabajo adicional para lograr un mecanismo satisfactorio de reacción para la formación de CO y CO2 en los procesos de combustión de los hidrocarburos. Las etapas para la formación del CO2 deben preceder a la del CO2, por ejemplo, un proceso de oxidación a alta temperatura para hidrocarburos como el metano. Se tiene la reacción del O2 como el radical metilo como reacción intermedia principal. Muy bien, yo les voy a explicar lo que es la reacción de la conformación del monóxido de carbono. Tenemos gas metano y tenemos oxígeno. Entonces, al unirse forman un compuesto orgánico que, bueno, realmente no tiene un nombre como tal, o no es un compuesto muy usado, porque la conformación de este compuesto dura muy poco tiempo. Entonces, generalmente no importa. Bueno, sí, porque sí pasa por esta etapa, pero por esta etapa pasa muy poco tiempo. Entonces, se juntan el gas. Olvídalo, es que dije metano y no es metano. Bueno, y les voy a explicar lo que son las reacciones de la conformación del monóxido de carbono. En primer lugar, tenemos una molécula de carbono con 3 hidrógenos, el radical metilo, y tenemos una molécula de oxígeno en el ambiente. Al juntarse, forman un compuesto orgánico, HCO, más una molécula de agua. Este compuesto que se forma, en realidad se forma por breves instantes, o sea, no se mantiene así. No le damos un nombre como tal, porque el tiempo de duración o de vida de este compuesto es muy pequeño. Entonces, está este compuesto y se forma una molécula de agua. Y este compuesto más una molécula de hidróxido forma lo que es el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y lo que es una u otra molécula de agua. Así es como se forma el monóxido de carbono. Pero no, le pueden regresar. Otra posibilidad u otra forma de la reacción es que, bueno, pasa esta reacción, pero esta, al estar cerca o al estar cerca de otros compuestos orgánicos, M es cualquier compuesto orgánico, entonces forma lo que es hidrógeno, una molécula de hidrógeno más el monóxido de carbono más otro compuesto orgánico distinto al inicial. Lo que pasa es que el hidrógeno que está en este compuesto tiene un enlace muy débil, por eso es muy fácil que se le sea retirado, y es como termina formándose el monóxido de carbono. ¿Sigue grabando? Ah, ok. La conversión de monóxido de carbono, le pueden dar aquí en la pantallita, por favor, chingada madre. Me va a dar risa, te voy a dar risa. Muy bien, y luego tenemos la conversión del monóxido de carbono a dióxido de carbono. Esta conversión está bastante establecida y pues lo tenemos en una reacción principal, la cual es sumamente rápida. Como les había dicho anteriormente, en la formación del monóxido de carbono, el compuesto orgánico que se formaba pues es sumamente... Así te puedes callar. Y luego tenemos lo que es la conversión del monóxido de carbono a dióxido de carbono. Está bastante estable. Ok, tenemos lo que es la conversión del monóxido de carbono a dióxido de carbono. Esta conversión o este paso de esta molécula es una conversión bastante establecida. En la siguiente reacción, en la principal, pues lo vamos a ver, pero es una reacción sumamente rápida.
si nos regresamos o si recordamos lo que les había dicho hace unos momentos, que el monóxido de carbono al formarse forma un compuesto orgánico que es el HCO, que se forma muy... Ya no sé ni qué... Ya, perdón, no es la última. ¿La pasada? Yo les voy a hablar acerca de lo... Desde la pasada. Ok, muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre las reacciones de la conformación del monóxido de carbono y del dióxido de carbono. Tenemos unas reacciones pues sumamente sencillas. Tenemos lo que es un compuesto orgánico como el CH3 más oxígeno. Nos forman este compuesto orgánico. Bueno, ese es el metil más una molécula de oxígeno. Nos forman lo que es el HCO. Este compuesto orgánico realmente es el tiempo de vida o el tiempo en el que se forma es muy rápido, o sea, no hay HCO normalmente. Entonces, para conformarse el monóxido de carbono tiene que pasar por el HCO, pero el paso es muy rápido, entonces no le vamos a dar nombre a este compuesto. Y bueno, finalmente es el metilo más el oxígeno forma este compuesto orgánico y una molécula de agua. Este compuesto orgánico, el enlace con el hidrógeno es un enlace muy débil, que es el que se va a romper para dar vida o para que nazca, para que sea la molécula de monóxido de carbono. ¿Cómo se forma? Tenemos el compuesto que anteriormente habíamos visto en esta reacción, más hidróxido, va a formar lo que es monóxido de carbono y otra molécula de agua. Hay otra posibilidad de que pueda ser, es este mismo compuesto más otro compuesto orgánico, el que sea, separa lo que es el hidrógeno de este compuesto, forma monóxido de carbono y forma otro compuesto orgánico distinto al que reacciona. Ahí yo creo que le faltarían unos índices que hagan la diferencia, pero es distinto. Y luego vamos a la conversión del monóxido de carbono a dióxido de carbono. Es una conversión bastante establecida, o sea, la siguiente reacción es la principal y pues es una reacción que ocurre instantánea, es muy rápida. Tenemos el monóxido de carbono más otra molécula de hidróxido, nos forman lo que es el dióxido de carbono y una molécula de hidrógeno. Es la reacción principal y es una muy rápida, es una ruptura muy rápida. ¿Qué pasa aquí? El hidrógeno tiene un enlace muy débil, se separa el hidrógeno del oxígeno porque el oxígeno se atrae con la molécula de monóxido de carbono y tiende a separarse el hidrógeno y a formarse el dióxido de carbono. Y tenemos otra reacción que es un poquito lenta, que es monóxido de carbono más moléculas de oxígeno nos da dióxido de carbono y oxígeno. Esta reacción es lenta porque los enlaces de oxígeno-oxígeno son más fuertes que un enlace de oxígeno-hidrógeno que es un enlace muy débil. Bueno, mi nombre es Scarlett y yo le voy a hablar acerca de la Kp en función de la temperatura respecto al monóxido y al dióxido de carbono. En el caso de la reacción que se lleva a cabo del monóxido para transformarse en dióxido de carbono, bueno, podemos observar que conforme va aumentando la temperatura, la Kp va disminuyendo. Y aquí pues se ven diferentes variables de la temperatura en grados Kelvin y la Kp, y se ve una notable diferencia conforme va aumentando, siendo la Kp la presión del dióxido de carbono con la presión del hidrógeno. La constante de tasa cae rápidamente con una disminución de la temperatura, o sea que a 1000 grados Kelvin la constante es alrededor de la 30ª parte del valor que a 1500 grados Kelvin, y a 800 grados Kelvin la constante es aproximadamente la 300ª parte del valor a 1500 grados Kelvin. Al analizar la obtención del ion hidrógeno dentro de la reacción, encontramos que esta es ineficaz al ir bajando la temperatura del gas, como ya se había mostrado en la tabla anterior respecto de las temperaturas con las Kp. Bueno, buenas tardes compañeros. Vamos a hablar un poquito de los métodos del control de emisión. Vamos a hablar sobre lo que es la precombustión, que se divide en varios, que sería la absorción a cambio de presión, la separación creogenética
la absorción química. En esta, la absorción química nos habla de una separación, de una mezcla de... Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar un poquito de lo que son los métodos de control. En este nos habla un poquito de lo que es la precombustión, que vendría siendo la absorción a cambio de presión, la separación criocinética, la absorción química, que es la separación en mezclas gaseosas. En la absorción física, pues es un poquito más dirigido a lo físico de los materiales, y la separación por membrana. También nos habla un poquito de lo que es la postcombustión, que vendría siendo lo que es la absorción química, el ciclo de calcinación, y la absorción física, membranas y por destilación criogenética. ¿Qué tal, compañeros? Yo les voy a hablar sobre el control de las emisiones. Primeramente que nada, pues en este tema nos tocó hablar sobre tres. A mí yo les voy a hablar sobre una, que es la incineración por flama directa. Esta requiere del conocimiento de los límites exclusivos o de una inflamabilidad que tengan los gases pues, residuales de alguna chimenea o una mezcla de aire. La incineración por flama directa es un método por el cual los gases que quedan de un proceso que son residuales se queman directamente en una combustión con o sin la adición de un combustible que le agreguemos. Bueno, se deberá usar solo en aquellas situaciones en las que, los combustibles en el gas residual contribuyen con una porción significativa de la energía total requerida para la combustión. Esta no es mayor del 50%. Hay una serie de desventajas. Se necesita mucha temperatura y mucha producción de los NOx, produce hollín y humo. Bueno, en este caso también vamos a hablar un poquito de lo que es la incineración térmica, que es cuando la concentración de los contaminantes combustibles sea muy baja, tan baja que solo se suministre en una pequeña fracción del valor calórico. Bueno, también hay que mantener una flama directa. Será necesario usar otras medidas para convertir los combustibles. En este tipo de incinerador es importante considerar las 3T. Las 3T son temperatura, tiempo y turbulencia. Algunos de los usos de la oxidación térmica pues son los hornos para balatas de fierro, los tostadores de café, hornos de moldes metalúrgicos y también curado de fibra de vidrio, entre otros. Buenas tardes, yo les voy a hablar de la incineración catalítica. El quemador axial catalítico es un método que compite con los incineradores térmicos en los tiempos de residencia requeridos. Pues en este caso son del orden de pocas centésimas de segundo y se maneja como velocidad espacial. Otra ventaja consiste en que se baja la temperatura de ignición. Muchas sustancias tienen propiedades catalíticas, pero solo algunas se utilizan para el tratamiento de gases residuales, debido a que estas sustancias deben ser relativamente bajas y capaces de funcionar a la temperatura requerida y tienen que estar conformadas en una variedad de perfiles. Bueno, eso ya es todo por nuestra parte. Espero les haya gustado nuestra presentación y muchas gracias.